Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Ana María Maya, soy coordinadora de mercadeo de Newnet y es un placer tenerlos el día de hoy a ustedes en este evento, el cual sabemos que va a ser bastante útil para ustedes en su vida laboral. La duración de este evento será en aproximada de 1 hora y para que lo conozcan, se sorteará al final una gift card de Amazon. Para poder participar en este sorteo, se deben de cumplir 3 requisitos. Debe de diligenciarse la encuesta en su totalidad, una encuesta que realizaremos al final del evento, no pertenecer ni a Newnet ni a Exagrid y diligenciar completamente la encuesta, valga la redundancia. El día de hoy, para hablarnos mucho mejor sobre estrategias de ransomware recovery para su empresa y cómo les podríamos colaborar, están dos personas bastante importantes. La primera persona es Giovanni Posada, que es el responsable para el norte de Latinoamérica de Exagrid, compañía líder en el mercado en hardware de almacenamiento con propósito específico de backup, con más de 15 años de experiencia en compañías líderes de mercado en ciberseguridad, almacenamiento y respaldo. Y también nos acompaña Brandon Ruiz, gerente comercial de cuentas claves en Newnet, con 7 años de experiencia en la industria de tecnología. Ha trabajado de la mano con grandes empresas como lo es Bancolombia, Nutresa, Tigo Une, entre otras. Brandon, muy buenos días. Buenos días para todos, gracias por estar acá acompañándonos, a Giovanni, a toda la audiencia. Antes de dar el paso a Giovanni, no lo vamos a quitar mucho protagonismo. Les queremos recordar Newnet quién es y por qué también Exagrid viene a ser parte de nuestra estrategia. Nosotros, para los que no nos conocen y para los que sí, nosotros somos una empresa que ya lleva 26 años en el mercado, un poco más, y nos enfocamos en gestionar los riesgos de tecnologías de la información y continuidad del negocio. Y asimismo brindamos servicios de seguridad de la información, ciberseguridad y cloud, integrando la mejor tecnología, como en este caso Exagrid, las mejores personas, un gran talento y procesos. Dentro de todo eso, nosotros tenemos 4 líneas de negocio. Entonces, en esa tenemos seguridad de la información, ciberseguridad, GRC y continuidad del negocio. Y asimismo, contamos con una gran cantidad de servicios y soluciones. Normalmente nosotros trabajamos con empresas que, por ejemplo, han sufrido algún robo de información valiosa de contraseñas, de bases de datos de clientes, etcétera, que pueden llegar a afectar la confidencialidad y la reputación de la compañía. O empresas que a su vez también les ha pasado que están totalmente agobiados porque no encuentran la forma para centralizar toda la información en algún sistema que no se les dañe como son tantos archivos de Excel y puedan centralizar la información de tantas áreas como auditoría, seguridad, continuidad, entre otras, y para eso también tenemos otra solución. Y también tenemos, por ejemplo, empresas que se quieren certificar en la ISO 27001, que tienen algunos retos porque algunos empleados o integrantes le dan clic a todo lo que encuentran y caen en muchas trampas de phishing, de malware, y finalmente se afecta la empresa, le secuestran información, y para eso pues tenemos una gran cantidad de servicios. En resumen, nosotros lo que hacemos es integrar distintas soluciones, tecnologías, para brindarle al cliente toda una solución integral que les ayude a olvidarse de todo ese proceso operativo y enfocarse en su core del negocio. Y ya en la parte de continuidad, para ya entrar acá con Giovanni, pues nosotros aquí en este punto tenemos una solución hoy para presentarles que básicamente les van a mostrar a ustedes un servicio más que una solución, digo yo. Normalmente cuando a la gente los atacan, pues lo primero es el backup. Pues nosotros vamos, bueno, ya me secuestraron la información, yo no voy a pagar. Entonces me voy a ir a buscar el backup. ¿Y qué? Y en ese backup muchas veces se encuentran las empresas
que también no se encuentra, está dañado, han perdido cierta información, porque a veces tenemos ciertas políticas que de una u otra forma no nos ayuda a restablecernos también rápidamente. Entonces muchas empresas tienen estos retos y al final de cuentas los que más se afectan son nuestros clientes, porque si no hay continuidad de nuestros servicios, estamos perdiendo dinero, tiempo y también toda nuestra operación va a estar parada. Entonces, para que todo eso no pase, para que todo eso esté en correctas condiciones, pues las empresas tienen que tener un plan de continuidad, unas estrategias, un DRP. Y bueno, no quiero extenderme mucho y le doy paso entonces a Giovanni para que nos cuente hoy cómo podemos nosotros mejorar toda la estrategia de continuidad, DRP, backup, entre otras cosas. Brandon, muchas gracias por la introducción y de verdad muy motivado por la gran asistencia que tenemos. Solo, por favor, confírmame que vean la presentación que estoy proyectando. Sí, la estamos Sí, viendo. sí, Giovanni. Perfecto, perfecto. Pues gracias nuevamente a todos por la participación, por la asistencia. Brandon hizo una muy buena introducción respecto a lo que queremos conversar hoy y es que tiene que ver con las estrategias de ransomware recovery, ¿no? Queremos ver un poco con ustedes cómo están fortaleciendo sus estrategias de backup, especialmente en lo que se define como ransomware recovery, teniendo en cuenta que el backup es definitivamente hoy por hoy esa primera arma de defensa que tienen las compañías en términos de no acceder a las pretensiones de los ciberdelincuentes, sino que al tener su data bien resguardada, pues puedan hacer la recuperación. Sin embargo, creo que es bien interesante, aunque muy probablemente ustedes tengan esta información de los diferentes proveedores de servicios de seguridad que hacen análisis, estudios. En este momento o en este caso, yo quise tomar algunas informaciones muy resumidas del último análisis del estado del ransomware en el 2021 por parte de la compañía Sophos. Y lo quiero compartir con ustedes esos principales hallazgos con respecto al ransomware. Y el primero de ellos es que el 37% de las compañías que respondieron a esta encuesta, que fueron atacadas por ransomware en el último año. También es importante entender que de ese 37%, que el 54% y fue blanco directamente de haber sido cifrados sus datos, ¿no? Entonces, es una cifra relevante. Y aquí otro número que me parece interesante ver ya en términos de cifras es cuánto está pagando en promedio una compañía por un ataque de ransomware. Y es que hoy por hoy ese valor está en aproximadamente $170,000. Quizás un valor promedio, algunas veces se paga un poco más, algunas veces un poco menos, pero lo que también es un hecho es que es mucho más económico, mucho más rentable y sobre todo genera mucho más beneficios hacer una muy buena inversión en términos de protegernos y también en términos de garantizar una recuperación antes que pagar, ¿no? Y aquí otra cifra interesante, y es que el valor promedio que se tiene para la rectificación de un ataque de ransomware, que no es únicamente o el pago de lo que está solicitando el ciberdelincuente, sino tiene que ver también, o hay que sumar definitivamente el costo del downtime, el costo de las personas y los recursos que toma el poder hacer una recuperación completa, el costo de red, el costo de oportunidad, el quedar fuera de mercado, el costo de reputación. Y ese valor hoy está a nivel mundial en 1.85 millones de dólares. En Colombia, el estudio fue bien específico por países, en Colombia está en 1.2 millones de dólares, lo que vale en promedio el recuperarse completamente de un ataque de ransomware. Nuevamente, estoy muy seguro que ustedes conocen
Estas cifras, algunas un poco más arriba, algunas un poco más abajo, porque los fabricantes de ciberseguridad normalmente están haciendo estos análisis, pero básicamente los números lo que nos dan son unas indicaciones y unas tendencias y sobre todo en dónde debemos atender principalmente. Estas son las industrias que son principalmente atacadas, retail, educación, servicios profesionales, entidades de gobierno, proveedores de tecnología, pero al final del día, unas con un mayor número de ataques que otras. La realidad es que cualquiera de las industrias en las que nosotros estemos trabajando es vulnerable a cualquier tipo de ataque de backup, perdón. Inclusive, cualquier tamaño de empresa hoy por hoy es también vulnerable. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hay una amenaza latente, que debemos prepararnos, pero que definitivamente pues cualquiera de nosotros está expuesto a este tipo de ataque, ¿no? Y bien importante también una cifra, y es que aunque en las oportunidades en donde se ha pagado por liberarse los datos, tan solo el 65% de los datos han podido ser recuperados después de un ataque de ransomware. Entonces, definitivamente el pagar o el acceder a las pretensiones de los ciberdelincuentes no garantiza para nada la recuperación completa de los datos. En muchos casos, ni siquiera el 1% se logra recuperar, pero en definitiva sí lo que nos muestra este análisis es que en promedio se recupera el 65% de los datos. Entonces hay que tener definitivamente estrategias importantes, hay que tener definido cómo podemos hacer para protegernos, pero algo muy importante también y es cómo prepararnos para que aunque tengamos una gran protección, aunque tengamos un esquema de ciberseguridad extremadamente blindado, aunque tengamos unos procesos muy robustos en términos de la protección de la información, de la protección de nuestros datos, desafortunadamente siempre estamos expuestos y no hay manera de que alguien nos garantice el 100% de no penetración ante un ataque y pues hemos visto muchos casos en el último año, casos muy nombrados en medios, casos que definitivamente han generado muchos impactos y es porque tenemos que ser claros en los esquemas de ciberseguridad, pero también debemos estar muy claros en las estrategias de ransomware recovery para estar preparados ante la penetración de un ataque. Y en este mismo estudio se le preguntaba a las compañías, este estudio fue con 5.400 empresas de diferentes países del mundo. Entonces se les preguntaba, bueno, ¿cómo está preparado usted para todos estos temas de ransomware, ¿no? Y la razón principal que dieron las compañías fue, no, yo tengo un equipo de seguridad, un staff muy preparado, muy habilitado y muy estudiado para detener los ataques, ¿no? Entonces, esa es como la principal herramienta que dicen tener las compañías. Y tiene mucho sentido, definitivamente. Lo primero que hay que hacer es contener. Lo primero que debemos pensar es en que efectivamente no me llegue a penetrar un ataque y por eso tiene mucho sentido que haya este tipo de preparación, ¿no? Pero aquí dentro de estas hay una que es bien importante, que aparece en tercer lugar, y es que lo que indican es que se tiene una estrategia de air gap en su backup para poder recuperarse, ¿no? Para poder restaurarse de los datos. Y esto es clave, esto es clave. Aquí ya empezamos a hablar de ransomware recovery. Aquí estas compañías ya están pensando en que aunque tengan un staff bien preparado, que aunque tengan unas herramientas muy robustas para detener los ataques de ransomware, definitivamente puede haber una vulnerabilidad, ¿no? Y ante esa vulnerabilidad, estas compañías ya se están preparando con ransomware recovery al tener un air gap dentro de sus backups. Y ahora les voy a explicar en qué consiste el air gap, pero digamos que algunas ya asumen el air gap como una estrategia de ransomware recovery. Y esto es muy, muy importante porque probablemente a los diferentes eventos que ustedes han estado asistiendo o las diferentes reuniones que tienen con proveedores de tecnología de almacenamiento, seguramente escuchan todo el tiempo ransomware recovery, seguramente escuchan todo el tiempo inmutabilidad del dato.
Y es porque, pues, definitivamente el ransomware hace que tengamos mucha más atención a nuestra estrategia de backup. De hecho, Brandon lo comentaba muy bien ahora al inicio, y es que nos hemos concentrado en proteger a los datos primarios de los ataques de ransomware, y el mismo ciberdelincuente ha entendido que el arma de defensa de las compañías es el backup, por lo que ahora una nueva modalidad, y que está siendo muy constante, es que primero atacan los datos del backup, y una vez tienen controlados los datos del backup, ahí sí van a hacer el cifrado de los datos primarios. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque quizá nuevamente estamos muy atentos a que no me cifren los datos primarios, y tengo todos mis esfuerzos enfocados directamente en mi data primaria, pero el backup queda expuesto, y en ese caso no me doy cuenta que ya tomaron control del backup, no me doy cuenta que ya eliminaron los datos de mi backup, pero sí me voy a dar cuenta cuando me atacan los datos primarios, cuando me cifran los datos primarios. Y en ese momento, lo primero que hacemos ante un ataque de ransomware es desconectemos el data center de la red, importante hacerlo, y en segunda instancia y de manera inmediata es vamos a buscar los backups para recuperar, y ya no tengo los backups, ¿no? Entonces, es una estrategia fuerte que están utilizando los ciberdelincuentes, el llegar a atacar primero el backup, y por eso hoy, más que hablar de ransomware, más que hablar de cómo protegernos del ransomware, que es un capítulo que seguramente Newnet, siendo experto en ciberseguridad, también puede conversar con ustedes a detalle, pero lo que queremos hablar hoy es cómo podemos garantizar que los datos que tenemos en nuestros backups efectivamente los vamos a recuperar aun cuando haya sido atacado por ransomware. Y algunas recomendaciones que da este estudio es, y supremamente importante, no importa cuál sea el tamaño de mi compañía, no importa cuál sea mi industria, y no importa qué tan blindado esté desde el esquema de ciberseguridad, debemos asumir que podemos ser atacados y que podemos ser penetrados. Eso es algo que hay que desafortunadamente tener en cuenta, hacerlo parte de nuestra estrategia. Y luego de eso, algo que también recomiendan mucho es hacer backups, ¿no? Y hacer backups es porque el backup es el método número uno en cuanto a recuperación de datos en un ataque de ransomware. Sin embargo, aquí es en donde vamos a profundizar, porque hacer más backups, tener una mayor retención, hacer backups más rápidos, hacer backup de más datos, no necesariamente nos va a garantizar que los podamos recuperar. Y aquí es en donde estamos nosotros, Exagrid, en conjunto con Newnet, siendo un partner nuestro ya muy calificado para integrar a sus soluciones, no solamente backup, sino lo vemos es como una solución que hace parte de su estrategia de continuidad de negocios. Y desde Exagrid, explicándoles a ustedes quiénes somos y qué hacemos, somos una compañía que tiene ya más de 17 años en el mercado. Somos una compañía global, líderes, como lo mencionaba Ana María también al inicio, líderes en una solución, y es porque nos dedicamos exclusivamente a una solución de hardware de almacenamiento en discos con propósito específico para backup. Eso es lo que hacemos en Exagrid, ahí nos enfocamos 100%, y por eso hoy más de 3,000 clientes a nivel mundial tienen implementado e integrado nuestra solución de hardware de backup a sus diferentes aplicaciones de backup. Y precisamente es porque al ser enfocados en este tipo de solución, pues brindamos unos beneficios tecnológicos importantes y especialmente orientados hacia el ransomware recovery. Entonces, eso somos en Exagrid, enfocados en este tipo de solución. Al estar enfocados en esta solución, pues nos permite ser muy especialistas y sobre todo tener un nivel de satisfacción de nuestros clientes muy alto. De hecho, hoy nuestra calificación de Net Promoter Score está en más 73, y eso significa uno de los más altos puntajes en Net Promoter Score. De hecho, el solo hecho de estar arriba de 0 en Net Promoter Score ya se habla de ser una muy buena tecnología. Pues estar en una posición de más 73 no solamente dice
lo importante de la tecnología, sino también de la satisfacción que tienen nuestros clientes en términos de implementación. Ahora bien, no solamente tenemos el reconocimiento de nuestros clientes, sino del mercado. Y también seguramente ustedes ven mucho estas diapositivas donde se muestran los premios que las compañías de tecnología ganamos constantemente. No profundizo acá, más que decirles que efectivamente sí tenemos ese reconocimiento de la industria, pero sí quiero enfocarme en este último premio que recibimos en octubre del 2021, que es un premio enfocado como la compañía o el vendor de hardware de backup enterprise con almacenamiento inmutable del año. Y aquí me voy a concentrar mucho. ¿Por qué? Porque como les decía, de inmutabilidad se habla mucho. Es importantísimo tener almacenamiento inmutable. Es clave hacerlo parte de la estrategia y la mayoría de las tecnologías de almacenamiento que ustedes hoy tienen inmutabilidad del dato. Sin embargo, es muy importante poder detallar un poco más qué significa o hasta dónde llega la inmutabilidad del dato. Si bien es cierto, es imprescindible tener un almacenamiento inmutable, no es la única solución o la única componente que debemos tener en cuenta en nuestra estrategia de backup. Y ahora les voy a explicar por qué es importante tener otras componentes allí. Pero para ampliar un poco mejor en qué consiste la solución de Exagrid, estos somos nosotros. Aquí está Exagrid, es decir, somos el componente de hardware o el repositorio en donde se van a almacenar los datos que provienen directamente de las aplicaciones de backup. Pero como yo únicamente me dedico al hardware de backup, definitivamente necesitamos la componente de software, la aplicación de backup. Pero uno de los beneficios importantes de Exagrid es que somos agnósticos a la aplicación de backup. Es decir, si ustedes tienen Veritas, si tienen Veeam, si tienen Commvault, si tienen TSM o Spectrum, como se llama ahora la solución de IBM, o las más de 25 aplicaciones que hoy por hoy soportamos, pues cada una de ellas se puede integrar directamente a Exagrid. Es decir, todo lo que vayamos a hablar ahora de lo que hace Exagrid lo pueden tener ustedes independiente de la aplicación de backup que tengan. Inclusive, además de integrarme con las aplicaciones de backup, hablemos de, aquí tengo un espacio que se conecta con las aplicaciones de backup. Por cualquier motivo, algunas veces porque se tienen sistemas operativos legacy o bases de datos legacy que dependen de alguna aplicación desarrollada in-house y que al no ser ya soportado ni siquiera por el mismo fabricante del sistema operativo o la base de datos, tampoco es soportada por las aplicaciones de backup. Entonces hemos encontrado un buen caso de uso en donde podemos conectar, además del software de backup, a la base de datos o al sistema operativo y hacer backups directamente desde sus aplicativos o desde sus comandos dentro del Exagrid. Entonces, es un único sistema dentro del cual se pueden integrar absolutamente todos los backups de la compañía. Pero vamos a desglosar un poco qué es lo que contiene esa solución de Exagrid, ese nodo que vimos allí, qué contiene adentro. Y empecemos a explicar qué tecnologías de backup existen en el mercado y que seguramente algunos de ustedes están usando actualmente. Hay dos tipos de tecnologías, hablando de tecnologías de disco, de almacenamiento en disco para backup. Una de ellas es la tecnología tradicional, es decir, los discos tradicionales, que no son diseñados para hacer backup, sino que son diseñados para almacenar datos que provienen de un file system o de una base de datos o de cualquier tipo de aplicación, pero ellos reciben el dato y lo almacenan directamente allí. Estos discos pueden ser convertidos también en un repositorio de backup. La aplicación de backup lo ve, lo configura como su repositorio y allí envía los datos. El tener estos discos como mi software, como mi repositorio backup, tiene ventajas interesantes, definitivamente. Y una de ellas es la velocidad.
los discos, este tipo de discos, como no hacen compresión de datos, como no hacen deduplicación tampoco, pues el backup es muy rápido, pero especialmente la restauración de los datos son muy rápidas. Y ese es un punto importante en la estrategia de backup. Necesitamos recuperar los datos rápidamente, necesitamos recuperar el servicio rápidamente, habilitar la continuidad del negocio rápidamente, y allí los discos primarios definitivamente son una buena solución. Sin embargo, al no deduplicar, al no comprimir, pues no son discos eficientes y el costo en el mediano y largo plazo es muy elevado. ¿Por qué? Pues porque no son eficientes para el backup, no son realmente optimizados para backup, y en el muy mediano plazo, casi que en el corto plazo, dejan de ser una solución viable por los costos elevados para el backup. Entonces, es una tecnología, existe, funciona, pero definitivamente no es estratégico para backup. No me generan una estrategia de ransomware recovery, por ende, de alguna manera también me dejan expuestos mis datos a que ante un ataque pues también se vean comprometidos. Ahora bien, dicho eso, pues vienen unas nuevas tecnologías también en discos que sí son componentes eficientes para backup, y son los appliances de duplicación en línea, que también son muy conocidos en el mercado. Son sistemas de almacenamiento también, son discos, pero que únicamente reciben datos que provienen de una aplicación de backup o que provienen de algún comando de backup. Y son equipos que deduplican y comprimen automáticamente todos los datos que reciben. Entonces, eso hace que efectivamente sean muy costo eficientes, que optimicemos muy bien el espacio y que sean los dispositivos ideales para la estrategia de backup o para hacer un repositorio de backup. Sin embargo, en los momentos de recuperar datos, estos dispositivos tienen una desventaja, y es que como están deduplicados los datos, deben correr un proceso inverso, que se le conoce como rehidratación, y ese proceso hace que la recuperación sea mucho más lenta que si lo hicieran de un disco tradicional. Entonces, digamos que cada uno tiene unas ventajas interesantes, pero difícilmente voy a poder tener la mejor solución pensando o en discos primarios como backup o en sistemas de duplicación en línea. ¿Qué es lo que presenta Exagrid aquí en sus nodos bases? Y hablamos de nodos porque nuestra arquitectura es una arquitectura scale out, una arquitectura que crece horizontalmente y se basa en nodos. No importa cuál sea el tamaño de nuestro nodo, cada nodo de Exagrid internamente está dividido en dos zonas. Una primera zona, que es la que tenemos acá en rojo, y la llamamos landing zone, o es la zona en donde se manejan el tier de performance. Esta zona se comporta como se comporta. Es decir, aquí en esta zona, nuestro nodo recibe los datos que proviene de la aplicación de backup y no aplica deduplicación ni aplica compresión. Con lo cual, esos primeros datos, esos son los datos más frescos que se tienen, y todas las recuperaciones que se solicitan en el día a día, que son archivos que se borraron, que se perdieron, que se dañaron, o alguna máquina virtual que se necesita ser recuperada de manera muy rápida, lo podemos hacer en minutos desde esta zona. Pero, pues definitivamente necesitamos, y somos un equipo dedicado a backup, tenemos una segunda zona, que es la zona de larga retención, y es la zona en donde deduplicamos, comprimimos y generamos la eficiencia y la optimización del almacenamiento para que sea un sistema efectivamente apropiado para backup. Entonces, en resumen, puedo recuperar rápidamente los datos desde el landing zone, pero también tengo todas las eficiencias de una plan de duplicación en línea, pasando los datos automáticamente a la zona de larga retención. Esto entrando en materia de lo que tradicionalmente se evalúa en una solución de backup, que nuevamente es velocidad y optimización, ¿no? Es lo que tradicionalmente evaluamos en un sistema de backup. Sin embargo, y conectándonos con el objetivo de esta sesión, que es
¿qué debo hacer yo o qué debo integrar en mi esquema de backup para ransomware recovery? En este mismo nodo, internamente, nosotros tenemos una estrategia que es dividir, perdón, me devuelvo acá, entre la zona, entre este landing zone y este performance tier, tenemos un espacio que es lo que se define como air gap. Lo interesante es que cuando se hablaba cuando hablábamos del estudio de ransomware, se hablaba de que una de las estrategias de varios clientes es, tengo un air gap dentro de mi sistema de backup. Ese air gap normalmente se hace a partir de crecer la infraestructura, de colocar sistemas adicionales para poder aislar. En el caso de Exagrid, el air gap ya viene integrado en cada uno de nuestros nodos, es tecnología base. Y lo hacemos entre el landing zone y el sistema de larga retención o la zona de larga retención. Pero lo explico mejor aquí en evaluando dos posibles escenarios ante un ataque de ransomware. En este primer escenario vamos a asumir que la data primaria fue cifrada, los datos de mis bases de datos y de mi file system y de mis demás aplicaciones fueron cifrados. Y en ese caso, los datos del backup, del repositorio de backup, también fueron directamente cifrados. Es decir, el ataque de ransomware no solamente llegó al dato primario, sino que llegó directamente a mi repositorio de backup y cifró los datos del backup. En ese escenario, en cualquier tipo de repositorio, por ejemplo, si fuese un disco tradicional primario configurado como repositorio, o si fuese inclusive un appliance de deduplicación, ya un appliance específico para backup, en ese caso, todos los datos del backup, los deduplicados, todas las retenciones que tengan dentro de ese appliance de backup, va a ser cifrado. Y al ser cifrado, pues definitivamente no va a poder ser recuperado, ¿no? Los datos que residan allí no van a poder ser recuperados. Ese es un escenario normal en un ataque de ransomware y en un esquema en donde mi repositorio es cualquiera menos Exagrid. Si en ese caso el repositorio que ustedes tienen fuese Exagrid, ¿qué sucedería? Se cifran los datos primarios, viene el ataque de ransomware, se cifran los datos del almacenamiento primario y luego pasaría el ataque al performance tier de Exagrid, digamos que llega al nodo de Exagrid. En ese caso, logra llegar al performance tier, o sea, al landing zone, la primera línea, y logra cifrar los datos que están en este landing zone. Sin embargo, la zona de larga retención, esta que está acá, es una zona que no le da la cara a la red. Es decir, Exagrid habla con la red, habla con la aplicación de backup y habla también con el ciberdelincuente por el performance tier, pero este retention tier está oculto, no lo ven. Por esa razón, en este caso, se borran los datos del landing zone. Sin embargo, los datos que están aquí en el retention tier, al estar ocultos, al no estar expuestos a la red, son datos que no van a poder ser cifrados. Aquí es en donde nosotros definimos nuestro air gap. Esta parte no se ve, no está expuesta, y por ende, al no haber sido cifrados, la recuperación sí la puedo garantizar desde el retention tier. Entonces, fíjense que yo perdería, en el peor de los casos, los datos que están en el landing zone, pero esos datos muy seguramente ya han sido deduplicados y ya han hecho parte de las políticas de retención y se encuentran dentro del retention tier, desde donde yo puedo garantizar esa recuperación. En el mismo retention tier es donde yo tengo aplicada la inmutabilidad del dato, y aquí es en donde empezamos a hablar de cómo funciona la inmutabilidad del dato. Pues, lógicamente, ese dato no puede ser cambiado ni modificado por alguna aplicación exterior y me va a permitir que no haya modificación y tener una recuperación fija desde ese retention tier. Ese es un primer escenario muy común, escenario del cual
hablamos mucho los diferentes fabricantes de almacenamiento. Hablamos de AirGap, el AirGap es un concepto de industria, no es un concepto propio de Exagrid. Y efectivamente hay diferentes maneras de hacer AirGap. Es muy importante que ustedes conozcan a detalle la manera en cómo se genera el AirGap de los diferentes proponentes. ¿Por qué? Porque algunos pueden ser más efectivos que otros, algunos pueden ser mucho más costosos que otros, en la medida en que la tecnología sea parte de la base de la construcción de los equipos o que sea a partir de diferentes configuraciones. Por eso los invito a que cuando les hablemos de AirGap a ustedes, cuestionemos mucho cómo se genera ese AirGap. Y aquí vamos a hablar de otro escenario, un escenario bien interesante, un escenario que hoy por hoy ha hecho parte de ataques inclusive que han sido publicados en Colombia, y es, imaginémonos acá o asumamos nuevamente en este escenario que vino un ataque de ransomware y ese ataque de ransomware cifró los datos primarios, ¿no? Cifró los datos de mis aplicaciones y mi file system y demás. Ya se penetró el esquema de ciberseguridad y desafortunadamente lograron secuestrar mis datos. Entonces ya empezó el problema para mí, ¿no? Pero en ese escenario también asumamos que además del ransomware vino un hackeo de la aplicación de backup. No importa cuál sea la aplicación de backup que se tenga, puede ser hackeada, puede ser un hackeo externo o muchas veces puede ser un hackeo interno. Y en ese caso, si se toma control de la aplicación de backup, desde la aplicación de backup se envía un comando de borrado de todos los datos en el repositorio de backup. Si llevamos ese escenario a un esquema, nuevamente, de discos tradicionales, configurados como repositorio backup, o inclusive a discos en appliances de duplicación en línea, lo que va a suceder es que todos los datos allí van a ser borrados. ¿Y por qué van a ser borrados? Y aquí es en donde la inmutabilidad deja de ser la única opción para garantizar mis datos en mi repositorio de backup. ¿Por qué? Porque la inmutabilidad efectivamente es la que dice mis datos aquí almacenados no pueden ser cambiados por un ente externo. Pero resulta que la aplicación de backup sí puede prevalecer sobre la inmutabilidad del dato. Es decir, la inmutabilidad del dato tiene que seguir la petición del software de backup, porque el borrar datos del repositorio es un comando que sucede todo el tiempo y todos los días en la aplicación de backup y tiene que ver con la retención y la rotación. Para que podamos optimizar los backups, inclusive en unas unidades de cinta tradicionales y mucho más en un esquema de discos, pues hay que hacer backups full y backups incrementales. Y adicionalmente, en la medida en que yo tengo backup full en un esquema de retención semanal, mensual y anual, significa que todo lo que yo traía incremental se tiene o se respalda en el full backup de la semana, del mes o del año, y automáticamente la aplicación de backup borra los datos anteriores porque ya se contienen en el full backup. Es normal que eso suceda, es parte de la optimización de los backups y por eso la inmutabilidad no acciona allí. Cuando tenemos ese escenario, sí o sí, los datos de o el disco configurado como repositorio de backup o el appliance de duplicación en línea van a ser borrados, son efectivamente borrados. ¿Okay? Sin embargo, si vemos ese mismo escenario, pero teniendo en cuenta un repositorio como Exagrid, ¿qué es lo que va a suceder si la data primaria se cifra? Viene el hackeo, toma control de la aplicación de backup y desde la aplicación de backup lanza el comando de borrar todos los datos que residen sobre el repositorio de Exagrid. Y en ese caso,
sí, efectivamente se borran los datos del performance tier, es decir, del landing zone, pero cuando llega al retention tier, suponiendo que sí llega, lo que va a suceder es que aquí se activa una funcionalidad que se llama borrado lento. Y el borrado lento lo que hace es que aunque venga un comando de borrado desde afuera, incluido desde la aplicación de backup, Exagrid no va a borrarlo hasta que se cumpla un periodo de tiempo, periodo que se puede configurar en términos de días, pueden ser 5 días, 10 días, hasta 30 días se puede configurar esa retención de borrado. Y además de no borrar los datos por ese periodo de tiempo que configuré, se envía una alerta temprana. Exagrid habla directamente con el administrador de sistema y le dice, oye, aquí me están solicitando borrar el 50%, el 80% o el 100% de los datos. Con esa alerta temprana, el administrador del sistema puede rápidamente identificar si se trata de un ataque de ransomware o de un ataque de hackeo y poder tomar acciones. Si identifica que efectivamente es un ataque, pues va a estar seguro porque estos datos aún no se han borrado y toda la recuperación efectivamente se va a poder hacer desde el retention tier hacia el dato primario. ¿Por qué? Porque aquí, aunque vino el comando de borrado, no accionó y Exagrid todavía contiene absolutamente todos los datos. Entonces, insisto para todos ustedes, cuestionemos mucho la oferta de Airgap que nos hacen los diferentes proponentes de soluciones de backup. Cuestionemos mucho los sistemas inmutables o la oferta de inmutabilidad que tenemos y entendamos bien cómo se hace, porque si no tenemos en cuenta las diferentes posibilidades que hay dentro de un ataque, probablemente esa estrategia se quede corta y cuando yo necesite recuperar datos, como tenemos casos muy reconocidos que fueron atacados, que fueron cifrados, que no hubo ningún pago y que su backup tampoco funcionó, pues definitivamente vamos a tener un problema muy grave en nuestras empresas al no poder tener nuestro negocio habilitado nuevamente. Okay. Esto como sistema de ransomware recovery. Y estamos atentos junto con UNED a visitarlos a ustedes, a entender un poco cómo está su estrategia de backup, a entender un poco efectivamente cómo están sus niveles de seguridad ante ransomware recovery y poder diseñar en conjunto una muy buena estrategia, un muy buen complemento. Sabemos hacerlo muy bien, con UNED hemos ya atendido varios clientes en donde lo que hacemos es optimizar la infraestructura que se tiene, ¿no? Entender que los discos que hoy tengan pueden ser utilizados como un paso intermedio o las unidades de cinta que se tengan pueden ser usadas como esa retención histórica. Pero la gran ventaja que tenemos de ir en conjunto con UNED hacia sus empresas es que podemos tener una solución completa. No únicamente con Exagrid, sino tener un complemento desde la ciberseguridad, desde la integración de la infraestructura que ustedes tengan y rediseñar una estrategia de backup optimizando toda la infraestructura que ustedes tienen. Bien interesante hablar de cómo es la arquitectura de Exagrid. Nosotros somos construidos bajo una arquitectura scale out y es la arquitectura, digamos, novedosa, es la arquitectura que usa la nube y para todos está claro que la ventaja de ir a la nube es especialmente la flexibilidad. Pues todos los equipos de Exagrid son construidos bajo arquitectura scale out, significa que crecemos en nodos, crecemos horizontalmente, eso nos permite crecer con mucha flexibilidad. Tenemos 7 diferentes tamaños de nodos y se diferencian básicamente en la capacidad de almacenamiento usable.
Pero lo interesante es que cada uno de estos nodos, no importa si es el más pequeño o el más grande, no solamente trae discos para almacenar, sino que siempre se acompañan de procesador y memoria. Entonces, crecer con Exagrid es muy sencillo, no es necesario adquirir un equipo con una capacidad de crecimiento tan larga, sino quizá podemos verlo un poco más corto, teniendo en cuenta que crecer es simplemente adicionar un nodo más con la capacidad de almacenamiento que se requiera en ese crecimiento, pero que cada vez que crezca siempre voy a colocarle nuevo procesador y nueva memoria en ese nodo. Y por eso podemos crecer hasta 32 nodos, que en el caso del nodo de mayor tamaño nuestro, que es de 168 terabytes usables, significa que puedo llegar a crecer hasta 5.4 terabytes usables. Esto hasta ahora es la compañía que tiene un mayor crecimiento en un grid, en un solo grid, precisamente por la construcción bajo el esquema de scale out. Si vemos otros fabricantes fabrican sus sistemas de almacenamiento en la arquitectura scale up, una arquitectura muy usada, que funciona bien, sin embargo, es muy limitado en términos de crecimiento. La arquitectura scale up se basa en controladoras y una controladora soporta hasta cierto número de discos y adicionalmente es una controladora con una memoria, con un procesador para soportar un crecimiento que se limita y que en algún momento el performance se va a ver también impactado. Por eso, el crecimiento acá máximo actúa hasta una o un par de controladoras adicionales, pero ahí el crecimiento no es tan flexible y se vuelve muy costoso. Entonces, bien interesante que conozcan ustedes esta característica de Exagrid. Somos scale out desde la base. Crecer con Exagrid es muy sencillo y sobre todo, pues a nivel de precios, la flexibilidad nos brinda una mejor administración de nuestro presupuesto. Podemos hacer todos los escenarios de recuperación de desastres, podemos replicar contra una nube privada, podemos replicar los datos contra digamos, nube privada que resida sobre un data center externo. Podemos hacerlo también una replicación sobre nubes híbridas o inclusive podemos generar estrategias de desborde hacia nubes públicas en donde tenemos integración con Amazon Web Services y con Microsoft Azure. Entonces, cualquier esquema de replicación para recuperación de desastres está contemplado dentro de Exagrid. Y finalmente quiero comentarles cómo acompañamos nuestros servicios. No solamente la tecnología, sino cómo podemos garantizar un nivel de satisfacción a partir de servicios. Todos nuestros equipos, además de ser entregados a través de socios como Nunet, conocen perfectamente nuestra tecnología y conocen también el software de backup que ustedes tienen, pues acompañan o garantizamos una muy buena integración a través de ellos. La instalación de Exagrid está dada también de manera directa por nosotros como fabricante. Es decir, nosotros hacemos la configuración que tengan y adicionalmente ese servicio de soporte a otros fabricantes no solamente es reactivo, sino que es proactivo. Que trabajar con ustedes en cualquier cambio en la configuración que ustedes tengan y lo pueden programar ustedes con las personas de soporte de Exagrid, siendo un soporte de segundo nivel, es decir, ustedes van a tener una persona asignada a su implementación, a soportarlos directamente, una persona que habla español y que conoce, obviamente al ser asignado, conoce muy bien su infraestructura, conoce también la aplicación de backup y por eso nos permite resolver cualquier inconveniente que se tenga de una manera mucho más rápida. Pero sobre todo de mucho valor que además de ser reactivos, somos también proactivos. Podemos acompañarlos a ustedes en cambios de configuración. En un caso que no quisiéramos tener, pero que haya un ataque de ransomware, inclusive ustedes pueden programar con Exagrid toda la ayuda para que en conjunto hagamos la estrategia de recuperación desde el retention tier,
desde el borrado lento, desde todo lo que le expliqué, acompañado directamente por ingenieros de Exagrid en ese proceso. Y algunos beneficios interesantes de nuestra propuesta de valor ya del lado económico o comercial es que nuestros equipos no tienen obsolescencia. Exagrid nunca genera un comunicado de end of life o end of support. Significa que los equipos de Exagrid ustedes los pueden tener en su data center todo el tiempo que quieran, 5, 10, 15 años, y siempre va a haber la posibilidad de comprar al menos un año de soporte y mantenimiento de Exagrid. Nunca va a vencer esto. Y eso pues extiende definitivamente su inversión, garantiza de una mejor manera su inversión. Claro, Exagrid no va a dejar de desarrollar tecnologías. Obviamente hay un roadmap en donde va a traer nuevas tecnologías en los nuevos equipos, pero precisamente por la arquitectura scale out en la que trabajamos, podemos combinar nodos, no solamente en diferentes tamaños, sino también en diferentes tecnologías. Y eso nos permite generar una no obsolescencia de producto. Y también, bien interesante que sepan que cuando hacemos una negociación con ustedes, no como parte de la negociación, sino como un derecho, automáticamente ustedes adquieren una protección de precios durante los siguientes 5 años. Es decir, sea el precio que cerremos el proyecto, automáticamente ustedes tienen ese mismo precio en sus equipos por los siguientes 5 años y el mantenimiento asociado a ese contrato le garantizamos que, por contrato igualmente, que es un porcentaje del costo de venta o del precio de venta y que adicionalmente no se va a incrementar a más de un 3% por año. Entonces, esto también hace que ustedes tengan claridad, pero sobre todo que no vayan a tener sorpresas en sus crecimientos en los siguientes años, en donde el mantenimiento puede ser mucho más costoso que lo que pagaron por la primera compra, sino que aquí ya lo tienen ustedes contractualmente protegido. Entonces, es un esquema nuevamente que les da una mejor, un mejor tiempo de su inversión y sobre todo que tienen ustedes claridad en lo que les va a costar ese crecimiento. Y es una oferta exclusiva de Excel. Así es que, bueno, creo que estamos a muy buen tiempo para conocer ya un poco de su retroalimentación, especialmente de preguntas que ustedes tengan. Esto era lo que hoy queríamos presentarles. La invitación también es a que podamos entrar en contacto con ustedes a través de los ejecutivos de Newnet y con muchísimo gusto entramos a ver ya más a detalle su arquitectura, su infraestructura y a proponer una mejor estrategia de ransomware recovery para sus empresas. Muchas gracias, Giovanni. En verdad, bastante interesante esta solución. Es necesaria para todas las organizaciones en este momento, donde, principalmente en estos momentos, donde estamos en un masivo teletrabajo. Proteger los datos es un activo bastante importante. Bueno, les comento, en este momento estoy compartiendo por el medio del chat la encuesta que se realizará para hacer el sorteo de el gift card de Amazon. Ustedes pueden ir diligenciando. Mientras tanto, yo voy solucionando diferentes preguntas que me han realizado ustedes en toda la reunión. Entonces vamos a empezar. Giovanni, agradecería estuvieras aquí. Claro que Bueno, sí, aquí estoy. listo. Bueno, Giovanni, la primera pregunta es, ¿cuál es el nivel de protección de Exagrid ante ataques de ransomware? Muy buena pregunta, Ana. Y me gusta porque es importante dar claridad de qué hace Exagrid, pero sobre todo también de qué es lo que no hace Exagrid, porque no es responsabilidad de Exagrid, o más bien no es responsabilidad de la estrategia de ransomware recovery. Es realmente Exagrid es el repositorio de backup y no protegemos, no somos la línea de ciberseguridad. Es decir, nosotros no protegemos el ataque de ransomware, nosotros no lo detenemos, tampoco manejamos el ataque de ransomware. ¿Ok? Esto es de la parte de ciberseguridad. Lo que sí hacemos definitivamente es garantizar con la estrategia de ransomware recovery y los beneficios que hablamos de AirGap y de borrado lento, por ejemplo, y de inmutabilidad del dato, que lo que esté almacenado, aun cuando se logre un ataque de ransomware,
se pueda recuperar. Entonces, digamos que más que nivel de protección, hablamos es en nivel de recuperación ante un ataque de ransomware. Ok, muchas gracias. Bueno, les comento, en el chat está el link de la encuesta. Estamos esperando todas sus respuestas para poder hacer el sorteo al final de la socialización de sus preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona esta herramienta realmente? Mira, nosotros somos una componente de la estrategia de backup. Una estrategia de backup está compuesta, yo lo veo por tres componentes principales. Hay muchos más, pero hay tres principales. El primero es el software de backup, que es en donde se diseñan todas las políticas de backup. Y aquí hay muchas marcas. Está Veeam, está Commvault, está Veritas, está Networker, y hay más de 25 que hoy soportamos nosotros. Entonces ahí es en donde se hacen las políticas de backup. Está el hardware de backup o el repositorio de backup, que es en donde entra Exagrid. Nosotros somos esa componente de hardware de backup que entra a integrarse con el software de backup. Y eso es lo que hacemos nosotros. Y bueno, está la tercera componente, que es la componente de consultoría, en donde pues, UNED precisamente es un aliado estratégico y muy conocedor de este tipo de servicios. Y es clave la consultoría porque yo tengo la tecnología definitivamente, el software de backup la tiene, pero esa integración, esa optimización que se puede generar desde una buena consultoría de backup, pues definitivamente es clave en los servicios. Sí, es realmente importante no solamente contar con la tecnología, sino también con el mejor talento humano y por eso pues en UNED los estamos colaborando el día de hoy. La siguiente Correcto, Ana María. pregunta es, ¿cómo garantiza Exagrid que una empresa no pueda ser afectada de ransomware si ya esto está propagado en la infraestructura? Es un buen punto, sí, y efectivamente eso puede suceder y como le explicaba en esa primera pregunta, no va a ser Exagrid el que contiene el ataque de ransomware, definitivamente no lo va a hacer, y cuando ya el ataque ha sido propagado, la manera como Exagrid ya protege los datos en el backup es mediante estas dos tecnologías. Uno, AirGap, y es máximo que ha expuesto el landing zone, los datos frescos del landing zone, y esos pueden ser borrados, pueden ser parte de esa propagación del ataque que comentan en la pregunta, pero está el retention tier, en donde están absolutamente todos los datos, no le da la cara a la red, por ende no ha llegado la propagación a ese punto dentro del nodo de Exagrid. Los datos están ahí perfectos y hacemos una recuperación completa. O si es a partir de un hackeo, como también lo expliqué, desde la aplicación de backup, igual, máximo se puede llegar a borrar la primera línea, pero todo está contenido dentro del retention tier y podemos garantizar. Algo que definitivamente no va a suceder si lo que se tiene como repositorio de backup es un disco tradicional, porque él no tiene ransomware recovery, o un appliance de deduplicación, que si bien es cierto puede tener AirGap, si no tiene la componente de borrado lento, por ejemplo, puede ser vulnerable también desde el hackeo del software de backup. Ok. La siguiente pregunta ¿es réplica activo-activo o activo-pasivo? Creo que Alejandro Caicedo está acá. Alejandro, no sé si me puedas ayudar un poco con esta pregunta. Alejandro Caicedo, vamos a habilitarle permisos de micrófono. Sí. Listo. Bueno, mientras Alejandro se conecta, mira, ahí Ya, está. ya. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que es una solución de respaldo. Se pueden armar diferentes topologías a nivel de configuraciones y arquitecturas, donde pueda tener dos centros de datos activos y pueda tener la protección en estos dos centros de datos y la replicación entre sí. Entonces se pueden manejar esos esquemas, se pueden manejar también el esquema activo-pasivo, donde lo que hago es replicar al otro centro de datos. El otro centro de datos no hace backup, no hace respaldo, pero sí me recibe los datos de replicación. Entonces podemos tener las dos arquitecturas. Algo importante a tener en cuenta es que
Aunque tenemos esa posibilidad de ser activos activos o activos pasivos según los centros de datos, la replicación es asíncrona porque se trata de respaldos. Ok, ok, muchísimas Gracias, Alejandro. gracias. Con gusto. Listo. Tenemos varias preguntas más. ¿Cuál es el comportamiento en ambientes híbridos? Y me gustaría entender un poco más. Híbridos, me imagino que estarán hablando entre data center y nube. Ujú. Y asumiendo eso, aquí lo que les puedo responder es un muy buen escenario, un ambiente híbrido es un muy buen escenario en donde pues toda la data que reside localmente sobre el data center puede ser atendida directamente por un grid de Exagrid con todas las componentes y beneficios que ya hemos venido conversando. Pero comentaba también, ese híbrido podría ser una nube privada o una nube pública y en ese punto, si es una nube privada, pues podemos tener equipos de Exagrid que hacen una replicación ya de equipo a equipo, no desde el software de backup, sino desde el equipo, una replicación mucho más optimizada que me permite tener un menor tamaño en la componente de nube híbrida o pública, optimizar mucho más los canales y inclusive podría ser también, como lo mencionaba, pues en un desborde hacia una nube pública como lo puede ser Amazon o puede ser Microsoft Azure, ¿no? Para hacer una réplica para recuperación de desastres allí. Listo. Tengo otras dos últimas preguntas. Bueno, me preguntan, ¿con qué solución de backup se integra? Muy buena pregunta. Nosotros somos agnósticos al software de backup y eso significa que pues, puedo integrar con cualquiera que alguno de ustedes como compañía ya tenga o si están pensando por cualquier motivo en migrar o en adquirir una nueva. Hemos encontrado también empresas y nuevamente GeniUnet en ese análisis que hacemos en conjunto muchas veces puede decir, oye, aquí hay dos ambientes críticos, este va a ser un ambiente en donde funciona mucho mejor este software de backup y en este otro funciona mucho mejor este otro o es más eficiente o es más costo eficiente. Entonces, podemos integrar varios software de backup dentro de un mismo grid y esa es otra ventaja importante. Bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son los valores diferenciales de Exagrid con respecto a discos tradicionales que son usados para backup? Sí, ese es un buen punto porque es parte de esos procesos de transformación digital y de fortalecer la estrategia de backup que hacemos en nuestros clientes. Y es que sí, encontramos que hay muchos discos tradicionales configurados como repositorio backup. Tengamos en cuenta que estos discos son muy buenos en velocidad, y eso es una gran ventaja, pero nuevamente, no son óptimos almacenando largas retenciones, no sirven para largas retenciones, o sirven, pero son demasiado costosos porque tengo que estar comprando constantemente ese crecimiento, más espacio en rack, más consumo de energía, más enfriamiento, en fin, todo lo que esto conlleva. No son óptimos y no tienen una estrategia de ransomware recovery que es definitivamente hoy por hoy clave hacerlo. Entonces, ahí somos nosotros especialistas. Nos gustaría conversar con ustedes si tienen este tipo de tecnología para ayudarles a reestructurar su estrategia, no necesariamente a eliminar lo que ya tienen. Ok, muchísimas gracias, Giovanni, en verdad. Muchísimas gracias a todos por su participación. En este momento voy a compartir pantalla porque comenzamos con el sorteo. Suerte a todos. Recuerden que para poder reclamar este premio deben de contar con varias especificaciones que se las comentamos al principio. Básicamente, ustedes deben de no ser pertenecientes a NewNet, deben de haber diligenciado la encuesta con los correos corporativos y haber diligenciado toda la encuesta. ¿Listo? Entonces, suerte a todos. Vamos a girar. Carlos Raúl Becerra, muchísimas felicidades. Nos estaremos comunicando contigo para darte este bono. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Realmente fue todo un placer estar acompañados de todos ustedes. Si tienen alguna otra duda, por medio de por los diferentes medios que nosotros nos contactamos y los invitamos a este evento, ustedes pueden escribirnos, ya sea por correo electrónico, LinkedIn, que fueron nuestros canales principales. Muchísimas gracias. Entonces, ha sido todo un placer. Hasta luego.
Gracias, Ana María, y gracias a todos. Que estén bien. Hasta luego.